El apóstol Juan fue el único escritor del Nuevo Testamento que llamó a Dios por el nombre Yo Soy. El gran Yo Soy es una advertencia ardiente para usted. Conozca sobre este poderoso Dios de autoridad real y cómo Él experimentó la verdadera libertad y alegría. A continuación, en La llave de David con Gerald Flurry. Saludos a todos. El apóstol Juan es el único escritor del Evangelio que realmente habla del yo soy. ¿Qué es el yo soy? ¿Qué significa para ustedes? Los judíos sabían mucho sobre el yo soy, pero no tanto cuando se encontraron cara a cara con él. Ahí fue otra cosa y les conmocionó. Y entonces Cristo dijo unas palabras y les conmocionó aún más con solo una pequeña frase. Y fue aleccionador para ellos. Pueden estar seguros. Es un verso con una sobria advertencia para cada uno de nosotros en realidad. Es para todos nosotros, para cualquiera que crea en el Nuevo Testamento ciertamente. Y es vital para nosotros. Noten lo que dice. Juan 8 en verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en inglés dice él, los traductores pusieron eso ahí, pero no debería haberse puesto porque oscure el significado realmente en lugar de ayudar a entender. Simplemente debería decir, si no creéis que yo soy, eso es todo. Pero noten la seriedad de esta escritura. Sin duda, es un verso esencial para nuestra salvación, así que nos debe preocupar. Aquí hay una ardiente advertencia que debemos comprender profundamente. Permítanme leerlo una vez más para mostrarles lo serio que es realmente. Verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy. Así que, ¿qué saben ustedes y qué sabemos nosotros del yo soy? Tenemos que entenderlo. Es una parte importante de nuestra salvación y algo absolutamente necesario para que Dios nos salve. Noten Juan 18 en verso 5. Juan 18 en verso 5 dice, Cristo preguntó a estos hombres a quién buscaban y le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Ahora, esto lo cubre muy bien el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea y Cristo les está diciendo con toda la autoridad que pueden imaginar y el gobierno de Dios que Él quería explicarles sobre el yo soy. Y entonces Él dijo, ese soy yo. Ahora, fue muy impactante cuando Él dijo eso. Verso 6. Y esto es lo que sucedió. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ahora bien, ¿qué sabían ellos del yo soy que les hizo retroceder y caer al suelo? Pensar en eso es sin duda impresionante, que alguien reaccionara de esa manera, así que tenían que saber mucho sobre el yo soy en el Antiguo Testamento o su Biblia hebrea. Tenían que saber mucho al respecto. Así que Él es, por supuesto, el Dios del Antiguo Testamento y les estaba hablando poco antes de ser crucificado. Y ellos necesitaban entender esto. Así que los judíos sabían que este yo soy era un Dios de autoridad, un Dios que realmente había hecho declaraciones audaces en la Biblia hebrea y en el Nuevo Testamento. Así que
Él gobernaba sobre Israel y los judíos sabían eso y sabían mucho sobre él y sabían que él era el Dios del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea. Él era ese Dios y ellos lo sabían. Y sin embargo, al verse cara a cara con el yo soy, simplemente no pudieron aceptarlo. Fue algo que los alarmó inmensamente. Pero aquí vemos que Juan es el único que realmente discute esto y él habla y nos transmite, incluso aquí en el Nuevo Testamento, de la autoridad de este yo soy. ¿Y por qué elegiría a Dios ese nombre para su hijo, que era ese yo soy en la Biblia hebrea? Así que aquí hay mucho que debemos entender. En Juan 8, en verso 44, quiero leérselos en este contexto aquí. Dice, al hablar de Satanás, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Se dirigía a algunos judíos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta visión del yo soy y lo que enseñaba era aborrecible para el diablo, lo odiaba y se rebeló contra ello cuando era lucero. Luego el verso 58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Verso 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Así que aquí estaba él, le estaban tirando piedras tratando de matarlo porque dijo que él era el yo soy. Ahora, el yo soy hizo todo lo que su padre le dijo que hiciera. Todo. Y enseñó todo lo que su padre le enseñó. Y eso es todo. Así que el yo soy no solo, si se fijan en las escrituras, no solo obedece a Dios, sino que hace todo lo que puede para complacer a Dios, su Padre. Perfección total y obediencia y amor hacia su Padre. Ahora necesitamos entender esto porque hay algo acerca de la salvación donde necesitamos esta verdad. Así que entremos en un poco de acción del yo soy en la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento en Éxodo 3 en verso 14. Noten lo que dice aquí. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así diráis a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora ese nombre, vean, significa seré lo que seré o existo eternamente. Si miran la raíz de esas palabras hebreas, significa esto. Él es lo que Él quiere ser, por supuesto, en el contexto de la dirección del Padre. Él hará lo que Él desea hacer a la hora y en el lugar que Él quiera hacerlo. También significa yo seré lo que yo quiera hacer. Por supuesto, todo esto era en el contexto de la obediencia al Padre. Pero lo que Dios está diciendo aquí en estas palabras es que Jesucristo o el yo soy fue perfectamente obediente a su Padre, perfectamente obediente a Él. Y eso simplemente trajo la mayor emoción a su vida. Quiero decir que no se podría obtener más de la vida que esto. Lo que el yo soy estaba recibiendo de su Padre. Y Dios quiere que sepamos lo que esa clase de emoción traerá a nuestras vidas
si miramos a Dios de la manera que el yo soy lo hizo, va a producir un cambio enorme en sus vidas y uno mejor y uno maravilloso. Esa es una declaración absoluta de Dios mismo. Déjenme repetirlo. Él es lo que Él quiere ser. Él hará lo que Él desea hacer. A la hora y en el lugar que Él quiera hacerlo también significa, yo seré lo que yo quiera hacer cuando yo quiera hacerlo, de la forma que yo quiera hacerlo. Pero déjenme leerles algo que escribí junto con eso, que realmente es importante para que entendamos de qué se trata todo esto. Esto es lo que escribí. El propósito de Juan era de ayudarnos a entender la preexistencia de Cristo, el yo soy que es eterno, y él habla del yo soy 3 veces en este solo capítulo. Es el Dios del Antiguo Testamento que tenía mucha autoridad sobre Israel. Él es el gran Melquisedec que dijo, yo seré cualquier cosa que quiera ser dentro del contexto del propósito de Dios, de la ley de Dios y del llamamiento de Dios. Él tenía todo este entusiasmo, pero estaba en el contexto del propósito de Dios, de la ley de Dios y del llamamiento de Dios. Obviamente todo era muy lícito, pero Jesucristo tenía todo este poder que Dios le dio porque era perfecto en obedecer a su Padre. Ese es el yo soy y trae emoción a nuestras vidas como no pueden imaginar. Eso es lo que está diciendo aquí. Hay una emoción y una inspiración difíciles de describir y una verdad muy maravillosa que nos llena de alegría y felicidad y se los mostraré más adelante. Pero aquí Dios está explicando realmente la clase de libertad que Cristo tenía al obedecer a Dios perfectamente. Es decir, Él tenía la clase de libertad que ustedes ni siquiera pueden imaginar a menos que sean totalmente perfectos ante Dios. Y por supuesto, nadie puede ser perfecto como lo fue Cristo, porque nosotros somos pecadores y Él no lo era. Él nunca pecó. Y el Padre le da toda esta autoridad para gobernar sobre la tierra y el universo y todo lo que hay bajo la dirección del Padre. Pero miren lo que Dios le da a ese hombre y cómo lo recompensa, porque fue perfecto para con su Padre y él vino a la tierra y enseñó exactamente lo que el Padre le enseñó. Todo lo que él enseñó fue lo que el Padre enseñó. Él nos dice eso. Entonces, él existe eternamente y como dije, hay otra escritura que dice que él obedece y también complace al Padre, no solo obedeciéndole, sino complaciéndole. Ese es un tipo de obediencia que realmente no entendemos muy bien y es simplemente el mayor ejemplo que podríamos tener sobre cómo vivir y cómo traer toda esta emoción a nuestras vidas. No fantasía falsa, sino la verdad de Dios. Realidad, verdadera realidad, no fantasía, como la que se encuentra en este mundo todo el tiempo. Es un mundo de fantasía. Están viviendo en un mundo que no es el de Dios. Y es un mundo falso, un mundo de fantasía. Y trae mucho sufrimiento que no debería estar aquí. Si escucháramos al yo soy. Los judíos se rebelaron y también lo hace el resto de la gente de este mundo en su mayor parte. Así que este tipo de emoción realmente trae mucha alegría y felicidad que nadie más tiene para compararlas, a menos que simplemente estén llenos de esa maravillosa verdad de Dios.
Pero aquí, si lo piensan, parece que Cristo estaba atado. Es decir, él hizo exactamente lo que el Padre le enseñó, pero eso simplemente lo llenó de libertad de expresión y todo tipo de alegría y felicidad solo por tener esta verdad, este maravilloso ejemplo del yo soy, para que todos lo sigamos en nuestras vidas. Necesitamos seguir ese ejemplo. Y Mateo 5 en verso 48 dice, Cristo nos dijo que fuéramos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Ahora podemos ser perfectos en actitud y Dios espera que luchemos por eso siempre y eso traerá a sus vidas cosas gloriosas que nunca han imaginado. Pero aquí, repito, verán, Lucero odiaba eso. Lo odiaba. En verso 42 de Juan 8, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él me envió y yo vine aquí, porque Él me envió y me dijo lo que tenía que decir, y a Lucero eso no le gustó nada, y empezó a tener un verdadero problema con eso, y ha sido un asesino desde el principio cuando Lucero se convirtió en Satanás. Un asesino desde el principio y no hay verdad en él. Ninguna. Justo lo contrario del yo soy. Tenemos que asegurarnos de no seguir a Satanás el diablo, que es el Dios de este mundo, segunda de Corintios 4 en verso 4. Y él es justo lo contrario del yo soy. Y ese es el ser que tenemos que vencer si queremos entrar en el reino de Dios. Él dijo en el verso 28, nada hago por mí mismo, nada por mí mismo. Todo fue por su Padre y por la obra de Dios. Quiero decir que solo hay que pensar en el tipo de humildad que él tenía. Fue humilde hasta la muerte, dice en Filipenses 2. Y siempre estuvo ahí para hacer la voluntad del Padre. Él dijo, nada puedo hacer. Yo no soy nada. Aparte de Dios, eso es lo que él estaba diciendo. No puedo por mí mismo hacer nada, pero puedo hacerlo todo y hacerlo perfectamente si miro a mi Padre. Este es un entendimiento asombroso que necesitamos del yo soy. Dios quiere que veamos y entendamos cómo es y que tratemos de obtener la comprensión de lo que Jesucristo disfrutó y de las recompensas que Dios le dio porque fue perfecto al hacer todo lo que el Padre dijo. Hablamos de gobierno, unidad y armonía. Así fue por toda la eternidad hasta que Lucero se reveló. Esa es nuestra historia. Él odiaba eso y Jesucristo, el yo soy, andaba por ahí diciendo que su padre era más grande que él. Siempre estaba ahí para hablar de la grandeza de su padre. En verso 33 lo parafrasearé. Simplemente dice, porque si tú siendo un hombre te haces a ti mismo Dios, eso es lo que los judíos dijeron de Cristo. Vaya, te estás haciendo un Dios, pero Él era Dios en la carne, Él era el yo soy. Y Él también es Dios. Eso hace que sea aún más maravilloso ver a un gran Dios, el Verbo, y el Hijo de Dios ser totalmente obediente a su Padre. Se trata de familia, construir la familia de Dios. Y necesitamos entender sobre el yo soy para comprenderlo realmente como Dios quisiera que lo hiciéramos. Noten lo que dice
En Juan 10, en el verso 34, dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Sí, sin duda. Vayan al Salmo 82 y lo encontrarán, y que se les llama dioses. Tenemos el potencial de ser seres Dios. Ese es todo el plan de Dios, reproducirse en el hombre. Por eso estamos aquí. ¿Y cuánta gente lo sabe y lo entiende? Y a qué futuro tan asombrosamente maravilloso es ese, si tan solo realizamos nuestro potencial y no seguimos a Satanás el diablo. Ahí es donde empieza el problema. Y ahora iremos al Salmo 82 en verso 5 y pueden ver aquí, no saben, no entienden, andan en tinieblas. Todos los cimientos de la tierra están fuera de curso. Todos los cimientos de la tierra estaban fuera de curso cuando esto fue escrito en los Salmos. Todo se está derrumbando en este mundo. ¿Saben por qué? Porque no estamos realizando nuestro potencial. Nos estamos rebelando contra él en este mundo. Simplemente tenemos que ver que eso significa que todas las religiones, la política, la educación, la ciencia, tienen fundamentos que están fuera de curso. Tenemos que verlo. Por sus frutos los conoceréis. Miren a su alrededor, ¿qué está pasando? Esto es lo que hemos dado a este mundo. Frutos que son horripilantes. Eso es lo que tenemos que ver y comprender realmente. Estos son los cimientos del mundo y todo eso tiene que ser puesto en el curso de Dios. Y es fundamental que lo hagamos. El verso 6 del Salmo 82 dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, hijos del Altísimo. ¿Lo ven? Ustedes son dioses. Dios está tratando de hacernos entender esto y especialmente el yo soy nos ayuda a meterlo más plenamente en nuestras mentes. Es un futuro que es, como dijo Herbert Armstrong, es casi increíble, pero es verdad. Eso es lo mucho que Dios está construyendo en el hombre, algo que es muy especial acerca del hombre. No somos animales, somos hombres con un espíritu de hombre, de modo que podemos tener el Espíritu Santo unido a este y obedecer a Dios y tener la misma mente de Dios, el mismo carácter de Dios. Génesis 1 en verso 26. Nos parecemos a Dios y Él quiere que construyamos el carácter de Dios. Así que tenemos mucho por lo que estar agradecidos aquí. De nuevo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, entonces tienen un futuro muy sombrío. Y Dios, Él quiere que lo complazcamos, que lo obedezcamos y lo complazcamos, y que tengamos matrimonios perfectos y familias perfectas. Y la verdadera felicidad Dios quiere que todos tengamos verdadera felicidad. Juan 13 en versos 16 y 17 dice, si hacen todo esto y siguen mi ejemplo, serán felices. Hasta la próxima semana, soy Gerald Flurry. Adiós amigos.